conté? No les conté. Nosotros mandamos una carta al arrendador, que es una asociación que es ATI, exponiéndole algunas situaciones que tenemos a nivel de la infraestructura y porque además necesitamos una modificación respecto del contrato para poder comenzar a funcionar con la guardería. Todos los requerimientos de la guardería están, pero el más importante, que es la autorización por parte del arrendador, no está. Eso significa una modificación al contrato a través de un anexo. Eso nos llevó a algunas, les ha llevado al equipo, yo he estado en la conversación, a algunas exigencias de parte del arrendador y de parte nuestra también de cosas que hay que cumplir. Por ejemplo, hay una instalación eléctrica en el edificio que no está en las condiciones adecuadas y hay que arreglarlo ese cableado. Además hay un problema en el techo que se pasa hasta el segundo y ahí se producen unas grietas, una filtración, igual hay que arreglarlo. Y por otra parte está el alcantarillado que también hay que arreglarlo. Entonces son varias cosas que hay que hacer junto con la recepción de esto, ¿verdad? Que esté todo saneado. Entonces, en 15 días más voy a tener otra reunión con esta persona. Entiendo que el anexo del contrato no está, ¿cierto, Mari? Y el anexo lo hacemos nosotros, ¿verdad? Lo hacen ellos y nosotros tenemos que presentar la documentación. Ya, a nosotros nos falta presentar documentos. Entonces, por eso se ha tardado tanto tiempo en tener la autorización. Mientras no tengamos esa autorización, no podemos partir. Así que damos gracias al Señor porque este atraso ha resultado en un beneficio respecto de las condiciones en las que vamos a mantener el edificio y este salón de culto. Cada cosa que el Señor permite nos ayuda a ir mejorando y eso es tremendamente bueno para nosotros. Así que van a haber algunos arreglos que vamos a tener que hacer nosotros y otros que va a hacer el arrendador y vamos a terminar un edificio en mejores condiciones que las que lo tenemos ahora. Porque cada vez que llueve, nuestra amada Jimenita comienza a poner baldes por toda la escalera. Sí. Hasta abajo, porque y no es que no se haya hecho arreglo, porque el pastor del film hizo un arreglo que no duró tanto tiempo, duró un tiempo, después empezó a dañar el techo y el arreglo definitivo, que gracias a Cecilia por habernos orientado, es un arreglo bastante caro y que va a correr por cuenta del arrendador, que esta asociación que se llama ATI, que es una asociación de transporte de camioneros. Entonces, por eso todavía no partimos con la guardería. No es que se nos haya pasado, sino que estamos trabajando para que todas las cosas puedan estar en regla y podamos así tener un apoyo, tal como dijimos, para alcanzar a vecinos que no lleguen a la congregación y también darle un uso al edificio, porque el edificio solamente lo utilizamos en algunas instancias como un par de discipulados de la semana, los niños una vez al mes, y estamos pagando 6,8. casi 7 millones de pesos mensuales. Entonces es bastante el costo que nos implica estar acá, sumándole a eso la luz, el agua, la mantención, y en realidad tenemos que optimizar al máximo los recursos que el Señor nos da y se ha bajado también el costo, porque a través de los discipulados se hacen los aseos de este lugar desde que se fue la hermana Úrsula, que se fue de la congregación, y por eso también nos quedamos sin personas que hicieran el aseo. Desde entonces hemos estado haciendo el aseo entre todos nosotros, y eso ya era un año. Sí, más. Más de un año. Hace más de un año que estamos
Ahora vamos a compartir lo que les dijimos que era importante y que creemos que es absolutamente necesario poder compartir ahorita el tema. Cuando la pastora Pamela fue llamada a la presencia del Señor, hubo una de las cosas que el Señor me dijo a través de ella. Esto no me lo dijo ella personalmente, sino que fue un sueño, una visión, y fue reiterativo durante bastante tiempo. Y el mensaje era este. Ella me decía: Cristo Plenitud no tiene casa, y tu trabajo es darle una casa. Yo entendí este mensaje en que teníamos que comprar este lugar. Entonces, por eso es que, no sé si ustedes se acuerdan al principio que decíamos: tenemos que comprar el lugar, tenemos que comprar el lugar, y todo lo natural va manifestando una realidad espiritual que está aconteciendo. Esto fue reiterativo. Eso me llevaba a pensar cómo comprar el lugar, ¿no es cierto?, proyectándonos en cada cosa que hemos hecho en el terreno físico, entendiendo que nos íbamos a quedar todo el tiempo hasta que nuestra generación heredara este lugar físico. La palabra que junto a Mauricio recibimos cuando salimos de Manuel Montt, y fue muy impresionante que los dos recibimos la misma palabra de Josué, cuando el Señor decía a través de Josué que él iba a tener que repartir la heredad a las 12 tribus. Recibimos la misma palabra y entendimos, o al menos yo entendí, no sé si Mauricio entendió lo mismo, que todos nosotros íbamos a poder alcanzar nuestra heredad, entendiendo para mí en ese tiempo que la heredad consistía en que cada uno iba a poder poseer la parte del Señor en su familia y en su casa. Porque todos ustedes saben que desde el principio, desde el primer año que el Señor me puso, bendito el nombre del Señor, a pastorear una iglesia sin experiencia, sin estudio y sin mayor preparación, la visión siempre fue restauración. Por eso fue que el primer año dijimos de que el Señor nos daba la unción del libertador. Una unción que el Señor ya había manifestado en medio de nosotros a través de la administración que se hacía en esos años, donde se les hacía una encuesta a cada persona, se les preguntaba todo lo importante acerca de su vida y se les hacía una administración. Luego todos seguíamos nuestros procesos y cada uno iba desarrollando la tarea que el Señor encomendaba. Sin embargo, pasado el tiempo y con lo que el Señor nos ha ido mostrando, hemos podido entender de que el Señor no se refería al lugar físico, sino que lo que el Señor estaba hablando era acerca del diseño. Porque las cosas físicas se van a ir abriendo en la medida que el gobierno espiritual se va estableciendo en un área determinada. Ninguna de las cosas que ocurren en lo natural viene del azar. Todo tiene una dirección de parte de Dios, ya sea porque lo permite, ya sea porque es necesario, que cada uno de nosotros vaya afirmando cosas en su vida. Pero lo importante a entender en este tiempo es que todo esto está enfocado a la casa. De alguna manera esto lo hemos ido viviendo desde el año 1, al comenzar a hablar de familia, el primer retiro de familia, los estandartes, se acuerdan los apellidos, y comenzamos en una línea que tiene que ver con los árboles generacionales, y cada uno de ustedes hoy día se maneja y entiende cuando hablamos de generaciones, entiende cuando hablamos de flechas, entiende cuando hablamos de inconsciente, entiende la herencia, entiende la maternidad, la paternidad, los vientres, porque la unción que el Señor nos dio es una unción
para entrar a la casa. Entonces, lo opuesto a la casa es Babilonia. No es tener casa. Esta es la parte importante, porque nosotros hemos entendido a través de la palabra. En la primera parte, cuando nosotros estamos entendiendo cómo funciona el diseño del Señor en todo lo que hizo, porque todo esto tiene que ver con que Cristo viene a tabernaculizar en medio de nosotros. El diseño es el tabernáculo de Dios en medio de nosotros a través de Cristo. Por eso no tenemos que encajonarnos en una figura física, sino que tenemos que verlo como el Señor habitando en cada uno de nosotros por medio de su Hijo, y el Señor también habitando en medio de nosotros como iglesia, como congregación, a través de su Hijo, donde las tres funciones, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu, se entrelazan, porque a través de ese bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu, cada uno puede ir avanzando. Y podemos decir, con temor de Dios y entendiendo que no son procesos que se terminan cronológicamente en un momento determinado, sino que el Señor siempre va a trabajar en estas áreas. Hoy día sí entendemos que el Señor nos ha permitido entender cómo se realiza una transición desde el atrio al lugar santo, donde está el lechito, donde está la casa, donde se empieza a conformar como casa la iglesia, la familia. Y esto es importante porque ya dijimos que el enemigo de la casa es Babilonia. Y cuando nosotros hablamos de Babilonia, Babilonia también tiene un diseño que está establecido, un diseño que no es al azar, y nosotros tenemos que estar conscientes de eso porque estamos en ese tiempo. Como estamos en ese tiempo, tenemos que ser entendidos respecto de la forma en la que nos movemos en la posición de autoridad que el Señor nos dio. Babilonia, usted ya sabe que no es que no sea una, entre comillas, una familia, porque hay una casa, hay una paternidad, Nimrod, el que se opone, el que casa. Hay un padre, claro que hay un padre. Este se opone al diseño de Dios. Y uno podría decir, no, yo estoy lejos de oponerme al diseño de Dios. Pero la verdad es que el Pedro le dice, Señor, no te vayas a morir porque no te pase tal cosa. Y el Señor le tuvo que decir, cállate, Satanás. Entonces no estamos lejos de ver o en nosotros o en nuestros cercanos oposición. Uno mira, miembro del poderoso cazador, es algo burdo, es algo grosero y que es fácil de identificar, ¿no? Cuando las personas empiezan a oponer al mover de Dios, a lo que el Señor está haciendo, está operando Satanás. Porque Satanás es el que se opone. A diferencia del tentador, no se toca el diablo. El diablo tienta. El diablo llevó a nuestro Señor al desierto, o sea, el Espíritu llevó a nuestro Señor al desierto para ser tentado por el diablo. Pero aquí vemos esta operación de Nimrod, que es una paternidad. Y la mayoría de las personas, cuando se oponen, no son conscientes de la operación de Satanás. Entonces, por ejemplo, pueden decir, no, lo que pasa es que yo no entiendo la palabra. No, lo que pasa es que hablan de cosas que no tienen nada que ver. Se les ocurre, ahora estamos estudiando las tribus. Lo que pasa es que hablan solamente del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que no se menciona a Jesús. Lo que pasa es que ¿dónde está la cruz? Lo que pasa es que ¿de dónde sacan eso? Eso es Satanás. Porque no logran ver la manifestación de Cristo en las casas celestiales para tabernaculizar en medio de nosotros. Ahora, cuando los entendimientos están cerrados, uno tendría que pensar, ¿no es cierto?, de manera lógica. Un entendimiento cerrado debería ser de una persona nuevita,
Pero la verdad es que las personas nuevitas, las que están entrando en el reino, son más perceptivas. Entienden más. Esto se da en las personas que no son tan nuevitas, que tienen una vida de iglesia o que son de nosotros y que tienen un tiempo. Y esta operación, como yo les decía, no es una operación consciente, porque Pedro no tenía idea que estaba siendo usado por Satanás, no tenía idea que lo estaba usando. Él creía que le estaba haciendo un bien al Señor. Por eso, entre las cosas que tenemos que ver en nosotros como discipuladores, como esa parte del cuerpo que trabaja en unidad, que entre nosotros no haya oposición. Porque cualquier forma de oposición entre nosotros, aunque sea sutil, va a impedir la fructificación. Porque el crecimiento, hermano precioso, el crecimiento numérico no siempre tiene que ver con fructificar. El hombre se multiplica, pero no fructifica, no gobierna, pero tiene hijos. Entonces podría ser de que el crecimiento natural, que podríamos decir, no, hemos crecido tremendamente, tenemos cada vez el salón se llena más, pero hay cosas que son engañosas, y yo no estoy diciendo que sea malo ni que sea bueno, estoy diciendo que tenemos que tener cuidado con estos enemigos de la casa. Y nosotros no permitir este tipo de situaciones. Yo vuelvo a decir lo mismo porque las personas no son conscientes, no estoy justificando, no son conscientes de que se oponen. Y cuando usted tenga ese tipo de situaciones en su discipulado, aunque sean sutiles, usted tiene que pedirle al Señor que por medio de su sangre y a través de su Espíritu traiga unidad y comunión en el Espíritu de Cristo en medio de nosotros. Porque cualquier forma de separación, aunque sea sutil, nos hace débiles. Ahí tenemos la paternidad de Nimrod, el poderoso cazador. ¿Por qué el cazador? Porque se empiezan a cazar las almas. Se cazan las almas a través de los comentarios. Se cazan las almas a través de las opiniones. Entonces uno tiene que estar muy atento a lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. ¿Cuál es la maternidad de Babilonia? La maternidad de Babilonia usted la conoce y está en la figura de Semiramis. Semiramis, que es mujer, pero que también es esposa. Y esto está muy relacionado con los dos enemigos, con los dos ladrones que están en la cruz. Porque es una persona que no entiende cuál es su lugar. Y nosotros tenemos que entender nuestros límites. No se es esposa y madre. Eso es incesto. ¿Y cómo se va a dar el incesto en medio de nosotros? El incesto se da, por ejemplo, cuando un ayudante de discipulador cree que tiene la misma posición de autoridad que el discipulador. No la tiene. Por eso es ayudante. El incesto es cuando yo subo al lecho de mi autoridad. Entonces yo tengo que tener el cuidado de moverme en la posición que el Señor me dio. Esto no significa que nosotros no podamos hablar. Claro que podemos hablar.
Pero en este tiempo tenemos que aprender a comunicarnos desde la posición de la humillación ante el Señor y manejando las Escrituras. Porque no podemos comunicarnos de otra manera. Esto no solamente se aplica, hermanos preciosos, a una consejería, porque la palabra dice que hay cuando os reunís. O sea, cuando nos reunimos en la comunión del discipulado, cuando nos reunimos en un tiempo de adoración, cuando nos reunimos en el paseo, cuando nos reunimos en un cumpleaños. ¿Qué hay cuando ustedes se reúnen? ¿Cómo funcionan esas cosas? ¿Qué hay cuando nos reunimos en un tiempo de esparcimiento? Porque toda nuestra vida tiene que estar sujeta a la obra del Señor. Y por eso es que yo les he dicho en más de una oportunidad que entre nosotros no podemos perder la posición y el respeto mutuo. Porque cuando nosotros no ponemos límites en nuestras relaciones de distensión, entonces nosotros también abrimos una puerta para que se nos falte el respeto. Límites. Esto no significa que usted no comparta, significa que usted en todo tiempo sea una persona entendida que está reflejando a Cristo. Eso es lo que pasa. Esta mujer es madre y es esposa, y ahí está Tamuz. ¿Por qué yo digo acerca de este diseño? Porque en este diseño de Babilonia, y quiero que usted pueda entender lo que le voy a decir, porque lo voy a decir con respeto delante del Señor, porque la presencia santa del Señor está aquí en medio de nosotros. Y yo sé que las cosas que nosotros hablamos no son inocentes y el Señor las pesa. Sí creo que hubo un tiempo en que se levantaron ladrillos. ¿Por qué se levantaron ladrillos? Porque las personas buscaban ministerios personales. Y si nosotros vemos la figura de Cristo, Jesús primero no buscó su ministerio personal, sino que todo lo que él hacía era lo que veía hacer al Padre, lo que decía era lo que escuchaba decir del Padre. Y nosotros somos un cuerpo. Y en esa posición de cuerpo, nosotros tenemos que ayudarnos. De ese ambiente de confusión, de celos, de contiendas, de incesto, es que el Señor le dice a Abraham: sal de tu tierra. Sal de tu tierra. Sal de tu parentela. Sal de la casa de tu padre. Y esto es lo que hemos hablado. Creo que no hablaste del Principado y de la Potestad, no hablaste acá. Podrías tocarlo. ¿Qué significa el sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre? Nosotros en algún momento tocamos esto en alguna, me parece que Era una prédica, sí. Una de las cosas que llama más la atención de Génesis 12 es que el Señor refiere esta palabra a Abraham. La palabra va dirigida a Abraham. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Abraham. El nivel espiritual, la posición del Señor, la posición
que el Señor le estaba dando cuando le da, como Abraham. Al principio él era una persona que, bueno, tenía fe en Dios, pero él lo lleva a una posición, y esa posición, ahí él le dice Abraham, para que fuera padre de un propósito eterno en el Señor. La multitud. Bien. ¿Alguien más quiere apostar? El diseño. Es el diseño eterno de él, pues no es el natural, sino que ahí ya está establecido el diseño con el que Dios lo creó desde la fundación. Amén. Muy bien. Al cambiarle el nombre, toma la identidad de Dios, y eso también hace que el Señor le dice que se desprenda de su identidad anterior. Es como, veo eso, ¿no? Sí, sí, muy bien. ¿Alguien más quiere? La Jimenita dijo algo que es muy interesante también. La H que hablábamos que tenía que ver con, ¿cierto? Perdón, antes de eso, el que nació bien con el nombre, está hablando de la transición de Abraham. Y la H de la parte celestial, ¿cierto? Cuando ya él puede tener ese entendimiento, ¿cierto? Y bien, ¿sabe por qué? Porque nosotros, los que hemos sido criados dentro de la iglesia evangélica, tenemos una concepción de ciertas cosas que esto lo vota inmediatamente. Porque la palabra lo que está hablando es a la transición. Le está hablando a alguien que va a transicionar. Alguien que va a ser transformado de un padre enaltecido. Y cuando hablamos de un padre enaltecido, ¿de qué es lo que estamos hablando? Un diseño de hombre. Un diseño de hombre. Babilonia. Donde él era el enaltecido y Dios no. En cambio acá es diferente, porque él va a ser padre de Dios gobernando sobre él, y él tomando el gobierno de lo que el Señor le entrega para cumplir el propósito. Porque ¿quién quiso enaltecerse? Y ser como Dios. Satanás. Ahí está el principio. El principio que opera en Babilonia es, ¿cuál es? Hagámonos un nombre. Un nombre. ¿Qué más? Tomar el lugar que le corresponde a Dios. Tomar el lugar desde la mirada de hagámonos una torre para enaltecernos, para subir. Entonces, aquí está dando una clave en relación a este proceso. Y la clave para este proceso es la H. ¿Por qué? Porque la H para los hebreos representa Hei. Y Hei está relacionado con el lenguaje celestial. Por lo tanto, aquí está diciendo, porque nosotros pensamos que Dios le dio un nombre, sí se lo dio, pero Él tuvo que transicionar, ser puesto a prueba, ser tratado. Tuvieron que venir procesos sobre su vida para que apareciera la... Yo le digo a los chicos, para que le apareciera el ala, para que apareciera lo celestial en él. ¿Por qué? Porque carne y sangre no heredan. Entonces es súper importante este pequeño detalle. ¿Por qué? Porque para que esta transición se cumpla en alguien, eso es lo que está queriendo más o menos decir. Hay que salir de la tierra, de la parentela y de la casa del Padre. Y aún esas cosas, también nosotros tenemos un entendimiento de eso, que tiene que ser reformado otra vez. Y cuando hablamos de tierra, estábamos hablando, ¿se acuerdan cuando hablamos de ese término Yabachá? La Yabachá. Descúbraselo seco. La tierra, Eretz, en un principio se llamaba Yabachá. ¿Y qué es la Yabachá? Nuestros procesos de vergüenza, nuestras desnudeces. O sea, sal de tu desnudez. Nuestros procesos depresivos, nuestros procesos bajos. Sal de la frustración.
estamos hablando de otra cosa que está presente en lo que nosotros denominamos tierra, pero son aspectos que para nosotros pueden ser como firmes, porque cuando llegamos al Señor nadie quiere que se metan en la área de desnudez, porque ¿qué implica que se metan en la área de mi desnudez? Vergüenza. ¡Vergüenza! Pues ahí está incluido vergüenza. ¿Vergüenza de qué? De ser expuesto. De ser expuesto. Y eso es obvio. ¿Usted le descubriría su corazón a cualquiera? No. ¿Cierto que no? ¿A quién le descubre el corazón? Si puede construir algo en mi vida, al que puede ser un aporte para reconstruir o reparar. ¡Wow! ¿Qué más? ¿A quién le abre el corazón? El que ya ha visto nuestra intimidad. El que conoce tu intimidad. El que puede cubrirme. El que puede cubrirme. Eso es súper importante. Tú te das cuenta que realmente puede cubrirte y que al hablar de esas cosas no van a pasar nada allá. Entonces, la tierra, y dijimos que la primera manifestación. Hay que agregar lo de la sangre, porque Fernando dice que la carne y la sangre no heredan, y efectivamente no heredan, y por eso es que es tan importante ver los enemigos de la sangre. Porque en el principio era el verbo era con Dios, en el principio estaba la luz, y la luz era la vida de los hombres. En el huerto no había sangre, sino que la luz, que es Cristo, era la vida. Por eso es que cuando se introduce el pecado, el Señor tiene que sacrificar el cordero, y ahí es la primera vez que aparece la sangre. Pero cuando aparece la sangre, fuera. Entonces, si nosotros estamos hablando de esto, de que en el lugar santo ingresan los enemigos de la sangre, es importante que el Espíritu de Dios nos revele que la sangre habla. La sangre se opone a la obra de Cristo. Por eso que luego dice en 1 Juan que el que anda en luz tiene una característica respecto de su hermano en la familia celestial. Tiene una condición de amar porque tiene la luz, porque la sangre de Cristo tiene luz. Por eso nos vuelve, porque en el Edén la sangre fue del Cordero, que fue figura de Cristo. Era una figura de lo que iba a venir. Entonces yo me voy a ir dando cuenta, en mi vida, en mi discipulado, si está operando la sangre de Cristo, que es luz, donde no hay tinieblas, cuando esa luz es desechada, entonces se produce esa enemistad de la sangre. Y es probable que en esa posición hasta defendamos más nuestra casa natural que la obra del Señor en el reino. Voy a poner un ejemplo cortito y te dejo, Pastor Fernando. Específicamente de un discipulado X. Que la mamá le pidió a la hija que haga un acto que es totalmente rechazado por las Escrituras, pero que la mamá vive de ese acto, de ese tipo de comercio, que es un comercio que las Escrituras nos hablan de que la persona que lo efectúa va a tener una consecuencia y un juicio sobre su vida. Esta persona salió de eso, pero luego viene el enemigo de la sangre, no sé, todo lo entiende, se le habla, todo lo demás, pero aparece la familia nuevamente, vuelve a trabajar en este comercio. Entonces empieza la disyuntiva: ¿lo hago? ¿Estoy en el reino? Y me significa un conflicto con mi familia sanguínea. O me voy a lo que llama mi sangre,
para estar en comunión con la familiaridad terrenal. Hermano, esto apliquémoslo a todo, porque en la sangre del Señor no hay tinieblas. Y cuando nosotros hablamos las situaciones con las personas, tenemos que tener claridad de lo que la palabra del Señor nos dice. El Espíritu Santo va a redarguir las personas, pero nosotros tenemos que decirlas por su nombre, para que las personas puedan entender su condición, a ver si el Señor les permite arrepentirse. Ahí están las cosas de la sangre, porque nosotros quisiéramos que emocionalmente nadie se enemiste, pero a veces evitar la enemistad significa enemigo de la sangre. Simón el mago estaba en medio de la comunión, ¿o no? ¿Cuál era su problema? ¿Cuál era el problema de Simón el mago? Y estaba en la comunión. Estaba en la casa. Había hechicería en él. Y había una tremenda raíz de amargura. Y Pedro lo aconseja. No aconseja sanarlo. ¿Qué es lo que te dice? A ver si Dios te concede que te arrepientas. Hermano, nosotros le decimos eso a alguien. Alguien nuevo, por supuesto. Una persona que tiene años, porque ustedes son discipuladores de gente grande. Entonces se da cuenta, los procederes son como distintos. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de tierra o útero o casa, está hablando del seno materno, la desnudez, la vergüenza, la depresión, tienen que ver con útero, seno materno. Y hay que salir de eso. Las áreas de vergüenza son múltiples. Pero no solamente está hablando de eso, está hablando también de salir de la parentela. Y yo pensé que la parentela eran los familiares. Y no son los familiares. La parentela está hablando de una palabra que se ocupa, que es moledet, y que habla de la natividad, vale decir, del nacimiento. Entonces yo pondría la parentela al final. ¿Por qué? Porque recién me están presentando salir de la tierra. Y lo otro que viene es la casa de tu padre. Porque la tierra y la casa de tu padre, van a decir, la maternidad y la paternidad van a dar a luz la natividad. Es por eso que la Escritura es tan precisa cuando el Señor le dice que el que no dejare padre, madre, hijos, esposa, etcétera, etcétera, está hablando de algo que es bien potente. ¿Por qué? Porque todo esto que está hablando la Escritura ahí está hablando de un proceso de lugar santo. Estas situaciones no están en el atrio. Y como muy bien decía un hermano con el que estuvimos hoy día, es que hoy día se están juzgando aspectos de atrio en nuestra vida que no han sido tratadas. ¿Por qué? Porque estamos en una temporada. ¿Cuál es esa temporada? Estamos en un tiempo juvenil. La transición. Estamos en una transición del lugar santo. Que el Señor nos quiere mostrar
para que estas cosas se ordenen al propósito y en el propósito. Entonces, ¿por qué? Porque una natividad va a estar relacionada con útero y con af, o con el espermio. Óvulo, espermio. Hay que salir. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere llevar a una tierra, pero Él quiere que esa tierra la veamos. Yo le pregunto, en el diseño, ¿cuándo empezamos a ver? En el santo se abre la visión, pero esa visión se va a empezar a abrir cuando nosotros comenzamos a salir. Entonces aquí hay un tema que es bien fuerte, porque la revelación viene porque ha sucedido un hecho. Se ha comenzado a salir. Y esto es súper importante, porque si no hay salida, no hay visión. Por eso la Escritura dice que Abraham salió sin saber dónde iba. O sea, salió a tientas. Salió a tientas. ¿Y por qué salió a tientas? Porque llevó consigo a Taré y a Lot. Y ahí está, ahí se explica. Y por eso, hermano, al decir que salimos de Babilonia, era tan fundamental que cada uno realizara el acto de la apostasía. Porque cuando una persona no realiza la apostasía, no se le va a abrir el entendimiento. Va a ser afectado en un área de su vida. Porque aunque nosotros renunciemos, tú puedes decir, por ejemplo, yo me divorcié de tal persona, estoy divorciada, me puedo casar y me voy a casar con otra persona. Pero si tú vas al registro civil, tú apareces casado. Porque uno no se divorcia de palabra. Tienes que hacer el trámite. Vimos el caso de una persona que hemos dicho, ya hace cuánto tiempo que estamos diciendo lo de la apostasía. Más de un año. Un año y medio. Un año y medio. Un año y medio. La persona se bautizó y en un tiempo, pero pequeñísimo, una enfermedad que había estado sujeta por años, se desarrolló en un nivel tremendo. Ahora, si uno empieza a evaluar, tenemos que salir de Babilonia. Ahí está la cobertura de la reina, ahí está Semirame. Una de las cosas básicas que tenemos que ver en nuestros discípulos es que hayan efectuado este trámite. Pregúntele a sus discípulos si lo hizo, si efectuó la apostasía, si ya tuvo la reunión. ¿Por qué? Porque si no, no va a entender y va a tener una oposición adentro. Y no es que quiera ser contrario, es que no puede operar otro esposo si ya tiene ese esposo. En la etapa anterior no hay problema. En la etapa anterior hay milagros, vemos la mano del Señor, pero cuando vamos transicionando, no nos vaya a salir el ángel a quitar la vida y Séfora tenga que tomar la piedra, pero rápido, para efectuar la circuncisión en Jesús, porque a tiempo no lo hace. Entonces, aquí de manera práctica, sal de tu tierra. Lo primero que tenemos que ver en nuestro discipulado, y si es el trámite de la apostasía. Pregúntenlo. Porque nosotros podemos decir si salí de la tierra, en realidad salió de la cobertura de la reina. Porque además del vientre, es la cobertura de la reina, ¿no? Eso. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a salir? Se empiezan a activar las 7 promesas.
Es allí donde se empiezan a activar promesas, pero no antes. Solamente voy a dar un ejemplo porque no es este el tema que vamos a hablar, es la introducción. Pero quiero dar ejemplo, Gerita, puedo dar el ejemplo, ¿cierto? ¿Sí puedo? Gera no podía lograr en su búsqueda esa explosión del Espíritu de Dios. Durante años, Gerita, en la administración, el pastor Fer pidiendo, y Gerita buscando. Cuando se llegó el trámite de la apostasía, resulta que la iglesia en la que fui bautizado era exactamente el mismo nombre que el lugar donde Nicole trabajaba. Y la misma fecha del matrimonio. Pero ellos no lo sabían. Hacen el trámite y enseguida Nicole se embaraza. Una misma coincidencia pasa contigo, Mali chiquitita. ¿Cuál es? Yo de esa no me acuerdo. ¿Cuál es? La conexión. Dilo otra vez. El día que hice la apostasía es el mismo que me bauticé. Y fueron varios que yo no recuerdo las otras. ¿Te acuerdas tú, Luis? Fue el cumpleaños de Elisa, primera clase católica. Estaban conectados con la apostasía. La Daniela Colegiera, el mismo día del bautismo, el mismo día del bautismo y el mismo día del bautismo en la iglesia. También la Anita, aquí está la Anita, también tuvo principal, cuéntala tuya, Anita. Porque nosotros no nos creemos que el tema de la vida como que no pasa nada. Tiene una conexión tremenda para casar. A mí me estaba olvidando poder tener el certificado de bautismo y pasó que lo vine a encontrar justo en un mes y que era el mismo día que me había bautizado por la iglesia católica, fue el día que lo encontré. O sea, es una, ¿cómo podría decir? Erika, cuando sacó la apostasía, inmediatamente hubo una manifestación en su casa. ¿Se acuerdan? Al tiro, el útero, ¡pum! Pero fue la misma semana. Entonces, esto no es casualidad. ¿Por qué queda embarazado justo? Y saben que nosotros, cuando ellos estaban en preparación matrimonial, decíamos, aquí hay algo que no cuadra. Y si esto hermano, como hay algo que aquí no cuadra, hay algo que. Y oramos al Señor, el Señor viene a manifestar esto. Hay instancias que son misteriosas, que tienen que ver con este salir. Son misteriosas. Porque nos atamos a lugares, nos atamos a potestades. ¿Por qué? Porque detrás de una maternidad hay una potestad. Entonces nosotros decimos, el Señor es cabeza de potestad y principado, y lo vitoreamos, y lo levantamos eso. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Detrás de la paternidad hay un príncipe, hay un principado. El principado se va a establecer por cabeza siempre. Una persona que no ha salido de su paternidad nunca va a poder tomar cabeza. No, va a estar ahí enlazado o al lazo materno o a la subyugación paternal terrenal. Entonces estamos hablando de dos cosas, porque las potestades tienen una influencia ambiental. Y los principados tienen un gobierno territorial. Son dos cosas distintas. Por eso para los chicos hay ciertos ambientes que los esclavizan. ¿Por qué? Porque tienen un lío maternal. Y al otro lado, hay gobiernos que los subyugan. ¿Por qué?
porque no toman cabeza ni pueden tomar cabeza, porque hay un principado operando. Y es tan simple. ¿Por qué? Por su paternidad. ¿Cuántas situaciones de paternidad y maternidad las tenemos en una incógnita? Y eso también es un tema que tenemos que observarlo al momento de la salida. Porque el salir tiene que ver con esto. ¿Qué pasa cuando yo salgo? Uno, haré de ti una gran nación. Hasta cuando yo empiezo ahí a avanzar, empieza a ejecutarse el chura que está en el atrio. Ahí empieza a manifestarse. Entregamos los hermanos. Nosotros nos salimos de golpe y porrazo de esto. No, son procesos que vamos descubriendo, que tienen alcances distintos, pero son procesos. Haré pasar de ti una gran nación. Y aquí habla de una gran masa, un enjambre de langostas. Cuando habla de gran nación, no está hablando de personas, está hablando de la acción de amontonar. Cuando yo salgo, entonces se empieza a ejecutar en mi vida una acción que es sobrenatural sobre mis generaciones. Porque las langostas son figuras del mundo espiritual o del mundo angelical. Entonces no vamos a tener cualquier generación. A eso es lo que se refiere. Aquí no habla de familia, no. Ocupa otro término que implica esto. Dos, cuando tú empiezas a salir, yo te bendeciré. Y ya sabemos qué es lo que es bendecir. Vas a aprender a postrarte, andar postrado, andar humillado. Segunda, mire. Segunda bendición. Tercera, te engrandeceré. Y aquí la palabra es te engrandeceré. Ah, perfecto, te voy a hacer grande. No, te voy a hacer maduro. O sea, vas a llegar a la madurez. No vas a morir joven. Vas a llegar a la madurez. ¿Por qué? Porque estás en el proceso de salir. ¿De qué? Tierra, casa de tu Ab y natividad o nacimiento. 4. Será bendición. Recién la cuarta bendición es relacionado con la prosperidad. Recién. No es antes. 5. Bendeciré a los que te bendigan. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Se van a postrar. Van a reconocer la gracia que hay en ti. A eso se refiere. Y 6, maldeciré a los que te maldigan. Vale decir, no vas a tener ni siquiera que defender. Es una cobertura gloriosa. 7, y esto es una bofetada. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí la palabra es tu círculo de parientes de Adamá. ¿Qué significa eso? Nosotros, hermanos, cometemos un error gravitante y le hacemos un daño a la comunión de la iglesia de Cristo. Te invito a la iglesia, primo. Cuando la Escritura dice que van a ser benditas las familias o tu parentela, ¿cuándo? Cuando saliste. Cuando saliste de tu tierra, De la casa de Padre. de la casa de tu Abba y de tu nacimiento. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros no hacemos esto, traemos lastre a la casa. Pero si la Escritura dice claramente, con el cancelero serás salvo tú y tú. ¿Sí? ¿En qué condiciones?
estaba haciendo Pablo ahí? Pablo se estableció en ese lugar por cabeza, allá abajo. Y en ese tomar cabeza, proféticamente, la casa se va a manifestar. Pero aquí lo que está diciendo son cosas totalmente distintas. Y nosotros cometemos, hermano, Iván se está riendo, lo estamos hablando de hermano Iván. Entiéndelo bien. Nosotros tenemos concepciones cuando reinan en una casa espiritual, conceptos de familia, hay un problema. Porque en este lugar nosotros perdemos la identidad terrenal. Porque viene a manifestarse una casa que es mayor. Entonces nosotros ahí sí tenemos que hacer la diferencia. ¿Y la diferencia radica en qué? Porque somos familia, entonces tú, esto y lo estoy hablando conmigo. No. En la casa perdemos esa identidad. Porque aquí lo que está diciendo es que ese fenómeno glorioso de que los parientes inconversos, además tiene que ver con eso. Los parientes que no han sido formados, que están en una naturaleza caída. Eso está diciendo. Adamán es una naturaleza caída. Los que están en esa condición van a ser benditos, van a volverse. ¿Pero cuándo es eso? Entonces la pregunta es: ¿de qué tengo que preocuparme? De salir. Y ahí está. Señor, te oro por mi hijo, estoy mal. O por mi hija, o por mi primo, no lo sé. O por mi señora, Dios lo sabe. ¿De qué tengo que preocuparme? Salir. Yo tengo que preocuparme de salir. Ese es mi imperativo. Ese es mi imperativo. Sal. Ahora bien, ¿a quién va dirigida esta palabra? ¿A quién? A los hijos. ¿A quién va dirigido el Génesis 12? Dijimos a Abraham. Hermano, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en esa transición hay una diferencia. Y la diferencia es la H. Cuando nosotros vemos esta diferencia entre Abraham y Abraham, que es esta H, que representa el salto a lo celestial o el carácter formado en la mente. Eso es, en palabras muy simples, la H. El carácter de Cristo formado en la mente, las alas. Ahí están las alas. Y por eso es que nosotros, como discipuladores, tenemos que conocer la H. Tenemos que conocer la obra del Espíritu. Tenemos que tener el ala para darnos cuenta si nuestros discípulos están entrando en la casa, para que nos demos cuenta si están en su tierra, en su parentela, o se están moviendo en el diseño de su agua. Necesitamos al Espíritu de Dios para darnos cuenta si el problema de los discípulos es porque les gusta vivir así, o en realidad es un problema mayor. Solo cuento un ejemplo. Tuvimos una persona la semana pasada, esta semana, que tiene una dificultad bien grande. Comenzamos a escuchar su vida y nos dimos cuenta, ella pensaba, porque no pudo hacer el trámite de la apostasía, ella decía: ahora viene este tiempo y me tengo que ir. Y le empezamos a preguntar acerca de su vida. A los 6 años le pasó una situación con su padre, que practicaba la brujería,
Vino el padrastro, practicó la brujería y la sacaron. A los 12 años fue abusada en su casa, en la casa de la abuela. A los 16 años se casó con una persona y así seguimos con los 6 hasta llegar ahora a los 46, que tiene una situación muy difícil. Entonces uno tiene que conocer lo que habla el Espíritu de Dios, porque ya sabemos que en ese tiempo de 6 va a ser afectada y destruida, y nosotros podríamos pensar, bueno, puede ser porque obviamente hay brujería. Es un poquito más que brujería, porque es el señorío de la casa, la potestad de la casa que generó una conducta en ella. La persona no va a salir de eso mientras no pase por el proceso de liberación de una casa atada, contaminada. Pero el que tiene que conocer lo que pasa con la persona es el discipulador. Porque nosotros estamos para que la gente transicione, para mostrarles el camino por donde tienen que andar. Ese es el pastor conforme al corazón de Dios. No el que cuenta su experiencia, no el que dice que los hijos se crían como yo los crié, sino el que dice, las escrituras dicen esto, porque las escrituras no son como la gente cree. Si nosotros vemos que un hermano no tiene para la micro y el otro tiene mucha plata, ¿a quién le daría a usted? ¿A quién le daría recursos? ¿Al que tiene mucha plata o al que no tiene para la micro? Al que no tiene para la micro. La palabra dice que al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y se le va a dar al que tiene. Inmediatamente yo entiendo de que el problema no es dinero, es una raíz. Es una situación que no se va a solucionar con ofrenda, porque el reino no funciona así. Porque no hay justo desamparado ni necesidad que tener libado. Amén. ¿Se fijan? Que inmediatamente quebramos la forma que traemos de la casa, de hacer una canastita para ayudar. Allí está donde nosotros necesitamos conocer, digo yo conocer la H porque es la obra del Espíritu. Y esta obra del Espíritu viene a generar una crisis en el lugar santo. Es por eso que nos detenemos en el lugar santo. Nosotros veníamos examinando a las tribus y con la congregación llegamos hasta Neftalí. ¿Y por qué es tan importante tocar al que viene ahora? Esto es lo que queríamos hablar. Y esto es de lo que queríamos hablar, justamente. Porque hay algo que como casa tenemos que entender en el lugar santo, hermanos. Juan el Bautista está presente aquí en el diseño, en el lugar santo. Él es una antorcha que ardía. Eso lo manifiesta Jesús. Y dice, y vosotros os regocijasteis por algún tiempo en él. Pero yo, dice Jesús, tengo más testimonio que Juan. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? No de muerte, porque el testimonio tiene que ver con la martiría, ¿cierto? Pero yo tengo niveles de muerte que son mayores que los de Juan. ¿Qué le pasó a Juan? Le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Cabeza. No tomó cabeza. ¿Y por qué no tomó cabeza? Porque no salió de su de lo profético.
Que se quedó pegado en el tiempo profético. ¿Cuál fue su velo? ¿Entendió? Su papá ministraba en el lugar santo. Y cuando le dijeron, el ángel vino la visitación angelical. ¿Y qué le pasó con la visitación angelical? No la creyó. Yo miro a José y a María creyendo la visitación angelical. Pero veo a Zacarías no creyendo la visitación angelical. Esto es muy fuerte, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no de casualidad se llamaba Zacarías, sino que Zacarías como persona, como carácter, habla de alguien que está escribiendo su mente con lo celestial. Y no la escribió. Sacar viene de esa palabra que es hacer surco, marcar. Pero él no fue marcado en su sacerdocio y lo transmitió. ¿Se lo transmitió a quién? A su hijo. ¿Lo entienden? Es súper importante esto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros a veces pensamos que tenemos modelos significativos de familia. Eso es un error. Es un error que nosotros pensamos. Mira los chicos. No lo habré hecho tan mal. Decimos eso. Decimos eso, hermano, como para que suene piadoso. Pero no tiene nada de piedad. No tiene nada de piedad. Y avalamos muchas veces. Y debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado con tener eso como un pensamiento ahí como en reserva. Esto me avala. No nos avala nadie. El único que nuestro avala es el Señor. Y eso tenemos que entenderlo porque Juan, mi papá es sacerdote, oficia. ¿Le sirvió de algo? Llegó el momento de la manifestación y no entendió sus límites. No entendió sus límites, hermanos. No entendió el límite del lugar santo. Juan no lo entendió. No entendió que tenía que morir. Entonces, cuando llegó ese proceso, como la Escritura nos certifica como el mayor de los nacidos de mujer. Sin embargo, el Señor no es solamente un nacido de mujer, sino un engendrado del Espíritu. Esto es muy fuerte, hermanos. Nosotros tenemos que llegar a eso, pero el ser engendrado del Espíritu es una cosa mayor que el talache. ¿Está en el lugar santo? Sí. Ahí está. Entonces, ¿por qué nos van a concentrar, reunir este tiempo? ¿Sabe por qué? Porque en el lugar santo hay 2 ladrones. Y Pastor Anita recién habló de algo que es muy importante en este procedimiento de la fe. Porque nosotros mostramos nuestra fe no por lo que decimos. ¿Cómo se muestra la fe según Santiago? La fe es por obras. Por lo que hacemos. Lo que hacemos habla más fuerte que lo que decimos. Nosotros sirvo al Señor. Perfecto. Vean. ¿Y es? ¿Qué obras acompañan a esto? ¿Cuál es la obra que acompaña a esto? Y el lugar santo es un lugar de guerra. Y es un lugar que es súper complejo. ¿Sabe por qué? Porque ahí tenemos a 2 tribus que representan las obras que necesitan santificación y redención. ¿Se acuerdan? Miremos el diseño desde el aire. Tenemos 2 alas del crucificado, de nuestro Señor crucificado. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Entonces, un área de ¿dónde están los clavos de qué tribu? De Rubén. Muy bien. Los clavos están en Rubén. ¿Los clavos de qué? De las obras. Las obras de Rubén tienen que ser redimidas. Pero las obras de Dan, no tenemos que detener, tienen que ser santificadas. La santificación no es una acción de facto, hermanos. Eso nos trae condenación. No, si yo estoy buscando,
estoy ayunando para santificarme. No se va a santificar. No se logra de esa manera. Y sabe que en esto nos hemos dado cuenta en el último tiempo de todas las personas que hemos atendido, y digo todas, que tienen dificultades, comenzamos a preguntarles cómo es tu vida de oración. Es una búsqueda diaria. Es que no tengo tanto tiempo. Todas las personas con las que hemos estado estas últimas 2 semanas de distintos discipulados no tienen una comunión diaria con el Señor. Carecen de eso. Y como carecen de esa comunión, entonces son personas expuestas. No es su prioridad. Por eso hablábamos el domingo en la palabra y decíamos, en realidad lo que haces, ¿se acuerdan cuando les decíamos a los hermanos? Lo que haces, lo haces para ti, lo haces para el Señor. Porque trabajan todo el día y todo lo que hacen, el trabajo para su casa, el estudio para tener un mejor título, y no está en el Señor. Y eso es una realidad. El Espíritu de Dios tiene que amonestarnos. Porque incluso había una persona que dice, sí, yo tengo tiempo con el Señor lunes, miércoles y viernes, porque ahí tengo tiempo. No es una forma de vida. No llevan la presencia del Señor en el metro, no llevan la comunión con el Señor en el trabajo, no tienen la comunión con el Señor en la casa. No, es algo como que cuando llegan a la casa como si se enchufaran y tuvieran entonces un tiempo con el Señor, pero no es una vida de día a día. Esa es la realidad de todas las personas que atendimos. De hecho, cuando estaba pasando el hito, digo, no, si todas las noches antes de dormir yo oro al Señor. Yo creo que eso es una falta de respeto al Señor. Hasta a veces para dar gracias por los alimentos no es un momento de un chiste, porque hasta las personas de pronto hacen chistes para darle gracias al Señor en ese tiempo. Nosotros y nuestros discípulos, la gente que está a nuestro cargo, tienen que ser personas encendidas y apasionadas por el Señor. Gente que ame la palabra, gente que ame la presencia, gente que anhela el Espíritu Santo. No que tengan oraciones mecánicas, o peor aún, que solamente oren en la noche. O como esta persona, yo tengo oraciones lunes, miércoles y viernes. Es una carencia de intimidad con el Señor profunda. Yo no estoy hablando de que la gente ore una hora, porque no es el tiempo lo que va a producir una comunión, sino esa relación genuina. Amén. Que es una forma de vida diaria. Eso tiene que estar presente. Y ahí están los ladrones. Están los ladrones. ¿Por qué digo que están los ladrones? Porque, hermanos, hemos atendido a todo tipo de personas en esta semana. Gente que ministra, gente que no ministra, de todo tipo de personas. Y resulta que entre esas personas, 100 personas que sirven en el ministerio. Entonces tú te preguntas, ¿cómo sirven en el ministerio si no tienen esa forma de vida diaria? Ahí están los ladrones. Se funciona sin tener el sello del Señor. Y eso es grave. Ahora, estos ladrones, ¿cierto? Cuando está hablando la escritura del ladrón, ¿a quién hace referencia? Cuando Jesús habla del ladrón en el libro de Juan, ¿a quién le está haciendo referencia? Dice que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. ¿A quién está haciendo referencia?
En el lugar santo hay una alta manifestación de Satanás en la lucha. Por eso que tenemos que entender el lugar donde estamos. Entonces ya no podemos seguir mirando como mirábamos en el atrio, como pagalitos, ¿cierto? Amo estar en tus atrios, así, libre, mirando lo alto. El lugar santo es un lugar que es un lugar de guerra, pero está hablando de la manifestación de la casa. En el lugar santo se manifiesta la casa. Entonces, mi casa tiene que refundirse en esa casa. Y la casa del Señor se compone ¿de quiénes? De aquellos que hacen la voluntad del Padre. Esos son los que conforman la casa. Ahora, ¿por qué es tan complejo este lugar? Por estas dos alas. Y nosotros dijimos que en este Génesis 12, en esta transición, esa palabra de transición, opera una H. Y tocamos con Dan. Y Dan es el hijo número 5. Dan es el hijo número 5. ¿Y cómo lo relaciona con este lugar? ¿Qué pasa? La gematría de este número es G. H. Por eso que es un punto de inflexión. Aquí hay un punto de inflexión en este proceso de crecimiento. Entonces yo tengo que concentrarme en Dan, porque me va a enseñar demasiado de cómo Satanás se mete en este lugar. Ya examinamos a Rubén, ¿se acuerdan? Largamente. Rubén es el uno. Rubén muestra dejar, pero Dan muestra el proceso de la H o del Jalel, o de la manifestación espiritual, o de ser establecido en el hombre celestial. Dicho de otra manera, el que vuela, el que asciende. Eso es. ¿Y por qué hicimos un paralelo con Babilonia? ¿Qué busca Babilonia? Ser subir. Ascender al hombre. ¿Entiendes? Y por eso que quisimos compartirlo con usted de manera más profunda, porque vamos a hablar de esto, no sé si todo, con la congregación, porque la característica de nuestra congregación es de Nahash. Gente que ve, que percibe, que se da cuenta de las cosas que pasan, pero que no precisamente entra en el proceso. Y como perciben, y como ven, como escuchan, emiten juicios. Y eso es muy peligroso. Es peligroso porque, bueno, después vamos a tocarlo luego. Es impresionante que cuando se empieza a hablar de esto, o nos toca, antes de empezar a hablar de edad, se han dado muchas situaciones respecto de esto. De cómo cuando una persona, y eso es lo que nos pasa, tenemos una hermosa congregación llena de gente talentosa, ¿verdad? Sí, amén. ¿Sí? ¿Lo creo o no? Lo digo de veras. Gente talentosa, llena de dones, de capacidades, gente que el Señor ha dotado de una gracia. Y ese es el peligro de volverse una persona no sujeta. Porque dar, ¿qué es este Nahash? ¿Qué es esta serpiente? Esa serpiente que tiene la capacidad espiritual
de moverse en los ámbitos. Puede estar en el atrio y puede estar en el santo. Escucha lo que pasa, percibe lo que pasa. Pero eso no hace peligroso si no está sujeto a la casa. Recuerden que Dan no está en la Jerusalén. No está. Porque no conoció sus límites. Y eso ahí no solamente para los discípulos, también para nosotros. Sigue hablando que se me voy a hablar de Rubén es el ladrón que pide una ilusión. Pero Dan es el ladrón que maldice al Señor. ¿Se da cuenta? Solo un ejemplo, perdón, pero para entenderlo. Estuvimos con una discípula de uno de ustedes. Esta discípula, el discipulador la trajo y dijo, quiero traerla porque en realidad no entiende lo que es diezmar y quiero que lo entienda. Empezamos a hablar de que el diezmo tiene una parte de la revelación del Señor, que uno tiene que salir de la tierra, de la mano entera, qué sé yo. Cuando se les pega del otro, recién se le abre el entendimiento, va, lucha, tiene que vencer a 5 reyes y luego qué sé yo. Y esta persona viaja a distintos lugares. Y es una persona capaz, estamos llenos de gente capaz. Venía de otra congregación, ella no diezma. Va a otra congregación y en la otra congregación ella ministra. Entonces nosotros le preguntamos, ¿tus discipuladores saben tu ministrar? No. ¿Cómo estás oficiando una acción de lugar santo? Si tú no tienes entendimiento del diezmo, vela y tiene un nivel de destrucción en su casa. No es una persona de escasos recursos en el sentido del salario que recibe. Pero tiene no solamente una destrucción económica, sino una destrucción familiar importante. Lleva años en la congregación. Entonces, con todo el amor y el respeto que cada persona de esta casa tiene que recibir de parte nuestra, nosotros le dijimos, hijita hermosa, tú haces lo que quieres. Tú no te sujetas. Tú avisas. Y mientras tú te sigas moviendo de esa forma, Nahash, no vas a entender lo que es entrar en la casa. ¿Se fijan que no es algo lejano que se da en muchas cosas? Recién allí entendió. No es, y eso es lo que usted tiene que transmitir, no es que nosotros y el Señor nos libre, nos queramos enseñorear de la gente, pero tú eres responsable de lo que pasa en tu discipulado. La responsabilidad no la tiene el discípulo. ¿Cuándo la tiene el discípulo? Cuando tú le dijiste. Como también tú eres responsable de lo que se habla en tu discipulado. Por muy buena intención que tu discípulo o tu discípula quiera decir, si es algo que no está conforme a lo que la Escritura está estableciendo para ese día, tú eres responsable de acallarlo. ¿Se fijan que este tema ya lo estamos viviendo hace un tiempo? Sí. La palabra que más acierta para Nahash es serpiente. Usa 4 vocablos, 4 consonantes, la N, la J, la S y la H. Júntelas. Repítalo. ¿Sabes qué es tan interesante? ¿Tú sabes por qué los hebreos replican en el pictograma lo que ven, lo que escuchan, lo replican? No son como nosotros. Por eso los apóstoles, cuando dicen lo que hemos contemplado, lo que hemos visto, lo que palpamos, hermano, durante el verbo, eso hablamos, obedece a esta forma, al pictograma, que significa serpiente. En nuestra habla esto se empieza a moldear de otra manera, se le agregan vocales y tenemos nojes.
que significa adivinar. Yo le pregunto a usted, tiempo profético, ¿se da eso? Sí. Acuérdese de esto. Juan era una antorcha. Pero en el tiempo apostólico, donde Cristo se manifiesta, dice: yo tengo mayor testimonio, marturía. Aquí nosotros no colábamos nada. No había muerte. Lo que veíamos, Lo lanzamos. lo lanzamos. Fuera del lado que fuera. Y está bien, porque es un proceso de crecimiento. Pero lo que el Señor nos está enseñando es que ahora eso tiene un proceso de muerte. ¿Por qué? Porque este Nahash habla de alguien que entró en un proceso celestial dentro de él, que tiene relación con él en el caso de Nahash de adivinar, pero también habla de predecir augurios. Me pregunto, ¿Elías dijo augurios? Sí. ¿Elías era un Nahash? Sí. Sí. Pero no solamente eso. Si nosotros miramos esta palabra Nahash, es muy interesante, hermano. ¿Se acuerdan la historia de José? La vimos en el retiro con los chicos. Nos reímos mucho. Cuando los hermanos de José van a Egipto a buscar grano, ¿se acuerdan lo que hizo José? Le metió una copa, lo llevó a la comunión. Salgemos algo, tenemos algo que zanjar en la comunión, dijo. Y lo llamó a la comunión y le metió la copa a ¿quién? Benjamín. Cuando llegaron, le abre la, ¿cierto? La bolsita, qué sé yo. Y ellos quedaron asombrados. Y miren lo que dice José. ¿Acaso ustedes no sabían que yo soy un Nahash? ¿Era verdad o era mentira? Verdad. Proceso de crecimiento. Nahash. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de esto, y vemos la derivación que tiene en Nehoshet, que es otra derivación, nos está hablando de la descripción de seres divinos. O sea, ya tenemos serpientes, y ya tenemos predicen augurios, y ahora, si le sumamos, son seres divinos. ¿De dónde viene esta construcción? ¿De dónde nosotros en el Señor empezamos a construir en nosotros un Nahash? ¿Desde dónde el Señor en nosotros empieza a construir eso? Y empieza a construirlo desde la descendencia de Judá. Vale decir, desde el atrio. De ahí empieza la construcción. Si usted tiene una Biblia, busque Crónicas 4:12. Y nos vamos a dar cuenta de cómo esta construcción Primera de Crónicas 4:12. Esto es muy lindo, hermano. Yo le pregunto a usted, ¿qué significa? ¿Qué número de hijos es Judá? Cuarto. ¿Qué características tiene el cuarto hijo a la luz de la gematría? El cuarto hijo es un Dalet. Hermanos,
Nosotros tenemos que enseñarle mucho a estos cuatro hijos. Mucho. Porque si los llevamos a Cristo, eso ya habla de una identidad de ellos. El cuarto hijo es un Daled. Por lo tanto, el cuarto hijo va a abrir, a ese hijo se le van a abrir puertas. El punto es, ¿qué puertas? Si están en el Señor, las puertas nos vamos a alzar como puertas eternas. El problema es si no estamos ahí. Miren lo que dice. Y Estón engendró a Bet-Rafa, a Paseah y a Tejiná. Este último dice, padre de la ciudad de Nash. O sea, estos tipos que están aquí forman parte de la ciudad, pero nosotros miramos una ciudad y decimos, son casitas, barrio. La ciudad en la Escritura es una construcción que tiene un vigilante. Por lo tanto, aquí lo que está diciendo es, Estón engendró a Bet-Rafa. Esto significa quietud, reposo, descanso. Bet-Rafa significa casa del gigante, vigorizada, refaíta. Pasear significa cojear, brincar, saltar, vacilar. Y Tejiná significa gracia. Todo esto que están acá es cómo se va construyendo un ser celestial, un Nahash. O cómo se construye esta manifestación celestial. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Todos estos caracteres van a engendrar lo otro. Estón es quietud, descanso. O sea, un Nahash es una persona que en áreas está en una posición de reposo. Por eso que puede ver claramente ciertas cosas. Pero también aparece acá Bet-Rafa como una marca de un carácter. Porque un Nahash también tiene la forma de un gigante o la forma de nefilines. Y aquí aparece la figura de los refaítas, que eran nefilines. Entonces, cuando una persona está en esta construcción ya, tiene áreas de reposo dentro. Tiene poder. Opera poder en él. Opera una manifestación sobrenatural. Pero también está pasear, que significa una cojera. Que te permite brincar, pero a la vez cojear. Y lo principal para entender esta construcción es que son personas que tienen gracia. Amén, Anita. Sí, estuvo con nosotros. Un Nahash no es cualquier cosa. Quería dejar solamente anunciado esta parte para... Vamos al nacimiento de Adán. Nos vamos a saltar algunas cosas, pero vamos al nacimiento de Adán, porque esto nos convoca. Antes del nacimiento de Adán, Juan 3:14, nadie subió al cielo, sino el que descendió. ¿Quién sube? El que sube, que es el que es humilde. No se puede subir de otra manera. El que quiere subir de otra manera, ladrón y salteador,
es. Viendo a Raquel que no daba hijos a Jacob, ¿qué es lo que le pasó a la Raquelita? Tuvo envidia. Estamos en Génesis 30, verso 1. Tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Jacob se enojó contra Raquel y le dijo: ¿acaso yo soy Elohim? ¿Acaso yo soy un Elohim que te impidió el fruto del vientre? ¿Acaso yo soy un Dios? Yo le pregunto: ¿somos dioses? ¿Cuánto? ¿En el atrio? En el santo empieza la conformación celestial de una persona para ser manifestado en el mundo. Jesucristo fue el Hijo de Dios aquí en la tierra, o el heredero, el Hijo que la Escritura en el griego le llama el heredero, el judío, si se me había olvidado. Cuando está hablando acá, está hablando de un Elohim. El Elohim es aquel que se ha establecido en lo alto como el que hereda. Vale decir que el Elohim del Antiguo Testamento, que crea todas las cosas Con la boca. en el Nuevo Testamento, es el Hijo Judíos. Es el Hijo que puede representar al Padre en todos sus negocios. ¿Podemos representar al Padre en todos sus negocios nosotros? Quisiera. Deberíamos. Sí, quisiera. Pero hay algunas preguntas. Unas poquitas. ¿Cuál es la pugna de esta Raquel? Verso 3. Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilhá. Todos sabemos qué es Bilhá. Bilhá es la ansiedad. ¿Por qué? Porque la servidumbre de Raquel. ¿Cuál era la servidumbre? ¿Cuál era el problema de Raquel? La ansiedad. Aquí, en la área mental. La ansiedad. ¿Cuál era el problema de la Lea? Aquí, el corazón. Son dos problemáticas que se manifiestan en esto escrito. Y lo que está graficando acá es: allégate a Bilhá. Allégate a Bilhá. ¿Qué significa Bilhá? Ansiedad. Apurémonos, hagamos esto, que es la misma figura de lo que le pasó a la Sara. ¿Sabes que yo no te puedo ir? ¿Sabes que métete con la? Acá. Pues son las figuras parecidas. Pero aquí está el punto. Verso 3. Ella le dijo: que aquí mi sierva Bilhá, llégate a ella y darás a luz sobre mis rodillas. ¿Cómo iba a dar a luz? Entonces, hagamos la figura de esto. Aquí está la Bilhá. Y yo soy la Raquel. Iba a recibir al niño sobre sus rodillas. ¿Perfecto? ¿Se describe? Sí. Se describe. Sin embargo, la palabra que ocupa para rodilla aquí es vara, que significa humillarse. Y la palabra que ocupa es sobre la humillación. ¿Cómo recibe Raquel a su quinto hijo? ¿En una posición de humillación? No, enaltecida. ¿Por qué? ¿Qué la llevó a enaltecerse? ¿Qué la llevó? La ansiedad. La ansiedad. Apurar. ¿El Señor le tenía preparado a su hijo? Sí. Este es un hijo de una servidumbre. Y es el quinto.
¿Se entiende? Por lo tanto, si fue concebido, a ver, Génesis 12, ¿de dónde debemos salir? La tierra de la parentela, la que hace tu padre. Y el nacimiento. Tierra, casa del nacimiento. Hay un problema de nacimiento. Porque la mamá tiene un problema de ansiedad. Y Jacob todavía no es un Elohim. ¿Entendió? El punto que se genera acá es que si tú examinas, mira el raciocinio que ocupa Raquel. Entonces yo diga, dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Yo le pregunto a usted, ¿la juzgó Dios? ¿Cuántos piensan que sí? Me juzgó Dios y también oyó mi voz. ¿La juzgó Dios? ¿Oyó su voz? No. ¿Qué pasó ahí? Su imaginación nomás. Dígalo fuerte. Su imaginación. Ese es el problema de Dan. Ese es el problema de Dan. Pienso que Dios me está entregando algo, ¿cierto? Y yo lo estoy escuchando. Eso no, lo suelto. Suelto el juicio. Eso no. Ese es el proceso de entender qué es Dan en nuestra vida. ¿Y cuándo Dan se mete en nosotros? Cuando nosotros le damos rienda suelta a cosas que pensamos y las soltamos como hechos, o soltamos cosas contra esa persona, pueden ser situaciones, no, esto tiene que ver con todo, porque Dan está relacionado con el gobierno. Dan fue diseñado para traer el gobierno de Dios, el juicio, pero no solos, como una unidad de gloria. Sin embargo, ¿cómo él ejecutaba el juicio? De esa manera. ¿Por qué? Por la forma en que fue concebido. Para salir, Génesis 12, de esta transición Abraham, está la H, que está relacionada con Dan en el diseño, como opera Dan. Ahora, el Señor nos dice, ¿no es cierto?, que el espiritual juzga todo y que ese tiene esa estatura, pero también dice que no juzguemos para que no seamos juzgados. Si usted estudia y se va a las raíces de eso, se va a dar cuenta que no juzguéis, la raíz es crimen y significa no de sentencia ni veredicto. Y cuando dice que el que juzga, el espiritual, significa el que escudriña, el que estudia, el que tiene la guianza del Espíritu para conocer lo que pasa. Entonces uno tiene que ver con el discernimiento, que es el anacrino, y el crino con una sentencia. Ahí está, lo pusiste, el anacrino es ahí está, el escudriñar. Es tremenda esa palabra porque la habíamos estudiado hace un tiempo. Justamente cuando comenzamos a ver de Dan y nos dimos cuenta de muchas cosas, hermano, muchas cosas que empezaron a pasar en medio de nosotros. Y son buenas porque el Señor nos va enseñando el proceder. Son buenas porque el Señor nos va a permitir crecer
a través de esto. Que cada uno de nosotros guarde su medida. Ahora, hablaba con Mauricio y no, precisamente con Mauricio. No sé si le dije a Jimena. Le decía, mira, Mauricio, para tu discipulado de pronto podrías hacer esto. Y se lo propongo a usted que lo haga. Le decía yo, hazte 2 casitas. Pónete en una casita y pone ahí en tu casita cuáles son las características de tu casa natural, de la casa de tus consanguíneos. Y pon esas cosas y luego haz el paralelo de tu vida congregacional. Y mira si te comportas de igual manera. Porque uno tiene que hacerse la siguiente pregunta. Cuando pasan situaciones, ¿quién se ofende? ¿Me ofendo yo? ¿O me complico porque se ofende el Señor? ¿A quién le afecta? ¿Me afecta a mí, mi ego, mi posición, mi nombre? ¿O en realidad afecta al Señor? Porque si nos afecta a nosotros las situaciones, entonces nos falta marturía. Y si afecta al Señor, entonces, considerándonos a nosotros mismos, tenemos que proceder. Véanlo con sus discípulos y estemos atentos. Quisimos compartirles esto a ustedes primero, porque esta es una casa donde hay Nahash. Y nosotros también, la mayoría somos Nahash, ¿no? Percibimos, vemos, escuchamos, sabemos ministrar, sabemos qué cosas se mueven, conocemos de muchas cosas, conocemos de espíritus inmundos, de espíritus ancestrales, de espíritus familiares, de ataduras, de lugares, de prisiones. Entendemos tantas cosas, ¿no es cierto? Eso nos hace poner una alarma a los discipulados para evitar la destrucción. No creo que lo alcancemos a ver el domingo, pero ¿qué pasó con el hijo Nahash, que murió apedreado? El juicio nos saca de la comunión. Y el pasar los límites hacia la dignidad. Ambas cosas son delicadas. Ambas cosas son delicadas. Entonces, hermanos preciosos, ustedes con la sabiduría de Dios, guiados por su Espíritu, comiencen a poner la supervisión en la gente a la que el Señor les dio para pastorear. Y me he dado cuenta, así como pasó una situación en el retiro de niños, así como pasaron situaciones en algunos discipulados, que ustedes me han dicho, justo ese día yo no estaba. Tenemos que estar. Y tenemos que establecer muy claramente los niveles de autoridad. Porque estas cosas saben cómo moverse. Porque cuando se mueven estas cosas feas, no es para afectar a una persona, sino al grupo entero. Por eso es que es importante que ustedes en sus discipulados hablen de este tipo de cosas, las toquen, sal de tu tierra, sal de tu país, sal del agua, sujétate a tus límites, mantente en humillación, porque son los enemigos de este tiempo de la casa. ¿Alguna pregunta? Yo tenía la duda con respecto a Adán, si él era, porque lo voy a tener sobre mi rodilla y se va a quedar, pero él era hijo de vida.
sobre la cabeza del faraón, porque es una fuente de la Haj, ¿cierto? O como la tiene sobre su rodilla pasa a asumir la maternidad de la gente. Cuando Jacob habla de los hijos, dice solo dos hijos me dio Raquel, o lo consideran hijo y viene por la otra fuente de la confusión de Raquel. Lo que pasa es que los hijos que aparecen en el diseño hablan de la vileza desde donde Dios puede trabajar pero en cada uno de los hijos hay una sabiduría. Hay una sabiduría del Señor. Y sin embargo, claro que lo que están diciendo es muy correcto. ¿Por qué? Porque tiene esa, digamos, raíz. Tiene esa raíz. Pero lo que el Señor nos quiere decir y enseñar a través de esto es que el Nahash, porque Dan representa esa naturaleza divina que empieza a crecer en cada uno. Pero que lo importante es que tenemos que entender cuál es la fuente. Delante, cuando hablamos de la fuente, estamos hablando de la genealogía de Judá. Por eso que esta naturaleza de serpientes, lo que las van a dejar, digamos, en claridad, por decirlo así, es el lugar santo. El lugar santo empieza a marcar cómo esa naturaleza. No leí el texto que venía a enganchar que un Nahash tiene que ser manifestado en una gloriosa manifestación de fuego o de un saraf. Por eso que la Escritura dice: sus ministros ardan como llama de fuego. Porque el Nahash, que tiene ahora una conformación de un serafín o de un saraf o de un ser celestial, está hablando de alguien que ya el fuego pasó por él, que fue probado, que fue vista de dónde venía esta arista. Porque esto nos pasa. Hay gente que llega a la cumbre y tiene visiones espirituales, claro, porque son de Egipto. Vienen con eso. Pero eso tiene que ser tratado. Tiene que ser tratado. ¿Por qué? Porque puede venir del seno materno o tomó cabeza en un papá. Entonces, al salir de esta manifestación babilónica, entonces se deja dar a luz o se purifica esa manifestación. Y esto lo hemos visto. Los cabros chicos, hermanos, yo me acuerdo los tiempos cuando estábamos más trabajando con los niños con Sebastián, chiquititos que tenían visiones. Yo decía: yo esto nunca lo había visto. Y vinieron así escuchando a la cumbre y yo decía: ¿qué es esto? Claro, si su gente más práctica, en quiromancia, practicaban esto, lo otro, obvio que venían con la simiente hecha. Entonces, ¿qué tenían que hacer acá? Una cosa muy interesante: cierran la visión del Cristo. Y una cosa muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque un chico a esa altura es porque algo ya traspasó los límites. De eso habla, de traspasar los estadios. Y es por eso que la estación apostólica, ¿cómo funciona? Con mandato. Ahí se acaba. Ahí se acaba todo aquel que funciona. No, sí, mira, yo quise hacer esto, pero sabes que también quise hacer esto otro. Y sabes que yo no te voy a dar cuenta de esto, yo voy a hacerlo como yo creo. Esas personas terminan fuera. Fuera. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios viene a colar y a manifestar la obra y la figura gloriosa del ser celestial, pero que es en Cristo Jesús, no fuera de él. Entonces están las dos influencias. Está la mamá que tiene el sello y uno se conecta con lo que tiene. Las dos tienen la misma influencia espiritual. Eso hace de que el punto de inflexión para entrar a la casa sea Neftalí. Neftalí es el que permite entrar. Segundo, de Bilá. ¿Ve? El sexto de Jacob, la muerte. Porque si un Nahash no muere, porque son las mismas nombres. Dan y Neftalí tienen las mismas madres, pero Neftalí tiene la marca de la cruz.
por eso entra. El otro que se pone en una posición que no le compete ni le corresponde, queda fuera. Y ahí está la figura que no es. Nosotros decimos, ay, el ladrón le dijo, hoy estarás, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La verdad es que esa traducción no es correcta, porque el que no existe, esa noche no estuvo con el Señor en el paraíso, el Señor bajó al infierno. Pero como en el hebreo no había coma, entonces es, de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. No hoy, que hoy. No, es de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Pero le pusieron el que. Y el que cambia el sentido absoluto, porque no es que Jesucristo despertó en el paraíso. Bueno, en una observación. De cierto te digo, hoy estarás conmigo. Eso, cada cosita que el Señor nos va hablando, nos va abriendo un poquito el entendimiento. Señor, bendecimos en el nombre de Jesús a nuestros hermanos. Bendecimos a cada uno de los hermanos que está hoy aquí.